Crónicas del Cerro Azul. La Gran Asamblea. Villa Cerro Azul, como pocos pueblos, posee una abundante riqueza humana, seres que conforman las fuerzas vivas o latentes en su magma social, dispuestas, sin más, a llevar la calidad de vida de este entrañable paraje a su máxima manifestación posible. Después de varias y germinantes experiencias, este último tiempo parió, sin ningún tipo de violencia obstétrica, un grupo de gente que casi por casualidad y casualmente, con toda intención, forjaron la Gran Asamblea. Se trata de un colectivo diverso, pero con la misma vocación circular. Es decir, con una tendencia, al parecer inscripta en su genética física, mental, espiritual, áurica y rizomática, según el ensayo que está realizando el antropólogo indígena Atahualpa Chupaique, tendencia que les lleva a juntarse y, ya siendo más de 3, formar un círculo o ronda inevitablemente, donde se encuentren. Dicho antropólogo, especialista en costumbres humanas, está realizando numerosas observaciones en este territorio, incluso adentrándose en estados alterados de conciencia, técnica que le fue enseñada por descendientes de los huarpes en cierta vendimia perdida en zona andina bajo la sombra de la Aconcagua. Estamos esperando sus conclusiones. Sin embargo, en este tema adelantó que esta tendencia a la circularidad debería ser innata y natural a toda la especie humana, pero por alguna razón existen quienes la contradicen, incluso con gran esfuerzo, eligiendo otros modos de reunirse. Por ejemplo, en fila, donde todos se ponen uno detrás de otro, evitando ver el rostro de quien está por delante. Otro modo es en línea, situándose cada cual al lado del otro, hombro con hombro, volviendo imposible caminar juntos, salvo que sean poquitos y la calle ancha. Existe también una manera azarosa y caótica de ubicarse y encontrarse, pero que irremediablemente lleva a codazos, tropezones, golpes y cabezazos. Aquí el estudioso reconoce que también acontecen abrazos, besos, guiños de ojo o gestos de asombro ante la belleza. Pero el medio caótico suele volver a hundir en la confusión estos atisbos de luminosa conciencia. Asegura don Ata, como le dicen sus innumerables hermanos, que quienes han tenido una mala experiencia en el último modo de reunión descripto suelen pasarse desesperadamente al modo en fila, para poder seguir a quien está adelante y no tener más problemas. Suele suceder que si la fila es muy larga, la mayoría en realidad desconoce quién será él o la que va delante de todo, y menos aún hacia dónde se dirige. Una de las miembros de la redacción, quien aprendió a viajar en el tiempo con el maestro hindú Roger Rabbit Tagore, se ofreció a buscar en la también circular línea del tiempo alguna reunión de la Gran Asamblea, ya que al ser un poco desordenadas respecto de la puntualidad, o tal vez porque nadie quiere llegar y que aún no esté la ronda, es difícil saber el día y la hora de encuentro. La redactora en cuestión y miembro del equipo es Galeana Edwards. Rápidamente nos trajo el informe a nuestro escritorio. De hecho, lo dejó unas horas antes de que se lo pidiéramos. No anotó la fecha del mismo y comentó que no estaba segura de si había viajado al pasado o al futuro. Suponemos que es un detalle menor. Transcribimos a continuación un párrafo, el principal de este ensayo. Al ser de 1311 páginas, tuvimos que omitir el resto.
A continuación, el párrafo de la redactora. Si bien me moví por un túnel de conejo espacio-temporal, cuya salida pude ubicar en el jardín serrano, enorme predio frente a la comuna, llegué temprano. No había aún seres humanos, solo una bestia, mutación entre perro y corzuela, y también con aires de murciélago, que me observó largamente con una mirada inquietante y un tic nervioso como mueca de su hocico. Cuando fueron llegando la nombraron. Se llamaba Oma. El animal esquivó las caricias y desapareció. Se fue juntando gente y se fue generando una ronda. Eran muchos. Armaron 2 fuegos, pero solo encendieron uno. La mitad de la gente quedó bajo la sombra de un molle. El fuego de ese lado fue encendido. La otra mitad quedó al sol y allí ubicaron el fuego apagado. Noté que la sombra irregular y los 2 puntos de los fuegos darían una especie de imagen de yin-yang mirado desde arriba, tal vez desde un dron. Ignoro si esto era a propósito. Habló una anciana de abundante barba blanca y gorro frigio rojo. Su imagen me pareció conocida. Dijo: sabemos bien que quienes dominan el pueblo pertenecen a algo más amplio que la facción política que gobierna en lo ideológico y en lo territorial. Pero también sabemos que todos nosotros somos algo mucho más amplio que el brazo político que hemos construido. También en nuestro pensamiento y en las 4 direcciones del universo. La diferencia es que ellos se odian entre sí con disimulo, se usan, se eliminan cuando ya no son útiles y se envidian con asco. Nosotros no estamos libres de estas cosas, pero estamos en guardia contra ellas en nuestros corazones. Eso espero. Tomó la palabra un niño de unos 5 años. Estaba sentado en loto y su pelo largo llegaba al piso, teñido de verde en las puntas, así que no se sabía dónde empezaba el pasto y dónde terminaba el pelo. Y dijo: ellos, igual que nosotros, cuentan con alguien que tiene premoniciones, pero le escuchan y quedan perplejos sin saber qué hacer y con dolor de panza. Nosotros, en cambio, contamos con nuestras premoniciones, que es cierto, son muchas veces de calamidades, desastres y tristes horrores, premoniciones de muerte, pero las escuchamos con atención, y así también llegan premoniciones de buena lluvia, cosechas abundantes, celebración y fiesta, premoniciones de amor. Luego tomó la palabra alguien que usaba un pasamontañas fucsia y fumaba una pipa supuestamente con Inca Yuyo. Dijo: en la rueda todo fluye, pero en el péndulo todo se extrema y tensa. El péndulo es parte del proceso, pero debemos poder superar ese movimiento que solo llega hasta un lugar y vuelve, con su mismo peso, al lugar donde comenzó. Debemos lograr romper la frontera del péndulo y dar la vuelta entera, y volvernos rueda. Si no, podemos llegar a convertirnos en ellos y ellos en nosotros. Una mujer, al parecer una guerrera, para hablar se puso de pie. Después de 15 años pude hablar con los nómades del CGN. Fue una larga búsqueda. Casi la abandoné varias veces, pero insistí. Parece que no tienen apuro. Fui a rogarles y pedirles apoyo, que la situación es urgente, que ya hay montañas cayendo sobre otras montañas, que se han visto buitres de regiones lejanas con trajes plásticos y gritos en idiomas antinaturales sobrevolando nuestro monte, que los ríos han cambiado sus voces y las lágrimas de los peces se hicieron visibles en el agua, y que una noche vi un zorro azul
que fue la señal que me llevó a ellos. Luego de escucharme, una chica del campamento me tomó de la mano y me dijo que sí, que contaban con nosotros. Pero cuando le pregunté qué teníamos que hacer, me señaló una mariposa moribunda. No entendí. Me agaché a recogerla y cuando me paré ya no estaba. No había nadie y la mariposa salió volando. No sé qué pensar de esto. Hubo un breve silencio. Alguien suspiró e hizo mover las llamas del fuego encendido. Entonces, otra persona tomó la palabra, la amasó un rato con ambas manos, la acunó cerca de su pecho, le sopló suavemente, sosteniéndola en un hueco de las manos, y ésta se fue encendiendo hasta que brilló con una luz que enceguecía. Entonces abrió las manos y esa chispa luminosa flotó, pasando por toda la circularidad de la ronda, y fue ascendiendo en espiral hasta quedar en un punto central del círculo por encima de los dos fuegos. Brilló más aún, despertando expresiones de asombro y miradas de entusiasmo, como si portara una motivación enorme. Cuando llegó a un brillo insoportable, estalló en silencio. Todos aplaudieron, rieron, y la mujer que habló primero gritó ¡Ahora! Y al instante todos se desnudaron, niñes, jóvenes, viejos, y corrieron al río Chabascate donde se tiraron y chapotearon y jugaron un buen rato. Radiantes, salieron al mismo tiempo. Se vistieron y cada cual fue mostrando a los demás una piedra tomada del fondo del río. Todos alabaron las piedras de los demás. Luego se saludaron y partieron a sus casas. Le pregunté a una niña que se iba caminando despacio si era el futuro o el pasado. Ella me miró algo sorprendida y me dijo, depende. Si usted viene del futuro, somos el pasado. Pero si usted viene del pasado, somos el futuro. ¿De dónde viene usted? Le conté que era principiante en estos viajes y no lo sabía. Ella me respondió, luego de pensar un poco, que si al llegar a mi lugar recordaba esto como algo que había sucedido, es porque era del futuro. Pero si no lo recordaba, pero deseaba que sucediese, es porque era del pasado. Me dejó pensando, y no me animé a preguntarle el nombre, ya que sus ojos eran extrañamente parecidos a los míos. Hasta aquí el informe de Galeana. Nuestra redactora durmió por varios días y cuando se presentó en la redacción no recordaba nada de su viaje. Tal vez no ocurrió aún, dijo. Al releer su propia crónica, dijo que, aunque no la recordaba, deseaba que sucediera. Por eso concluyó que había ido al futuro. Lo que no podía resolver era cómo podía ser que en el futuro se encontrara con ella misma de niña. Cosas que suceden en Cerro Azul. Pedimos perdón si alguna lectora o lector quedó perdido en algún agujero de conejo espacio-temporal al leer o escuchar esto. Recórralo varias veces y tal vez cobre algo de sentido. De lo contrario, tal vez usted esté en el pasado de estas cosas o en el futuro. Fin de la crónica.